¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo y vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Cuando recibo estos correos me da especialmente gusto, porque es una chica de 16 años que pide ayuda sobre algo que está viviendo. Dice, a inicios de segundo de preparatoria, un chico que ya conocía me empezó a pretender. Y a mí también me gusta. Entonces decidí darle comienzo a una historia. En el inicio era muy detallista, siempre me daba dulces o cartitas hechas por él. Incluso me regaló flores un día cualquiera. El caso es que fue subiendo el grado de interés de los dos. Siempre estábamos juntos. Sin embargo, han pasado alrededor de 4 situaciones en donde se ha visto en riesgo el que sigamos juntos. Cabe aclarar, Chayo, que no somos nada, pero hemos sido de todo. Pero yo siempre regreso con él a pesar de las situaciones y él también lo hace. Lamentablemente ya no es el mismo. Siempre le escribo yo para saber cómo está, porque le tengo un cariño inmenso a ese chico, pero sé que él ya no. Y el último acontecimiento que pasó realmente nos afectó a los dos, pero decidimos seguir nuevamente juntos. Ahora, un amigo mío hace poco me ha mostrado un interés por llegar a otro nivel, pero yo no sé qué hacer. Yo sé que si ando con este chico, que no es mi novio, pero parece mi novio, no puedo andar con alguien más. Y no sé qué hacer, Chayo. Espero me puedas dar un consejo sobre cómo manejar esta situación. Mira, tienes 16 años. Y no quiero con esto hacerte sentir que como soy una persona ya más grande, te voy a salir con el, eres chiquita y por lo tanto date oportunidad. No lo quiero decir desde ahí porque valoro y valido que a tus 16 años eso es lo que te preocupa y eso es lo que te importa. Pero lo que sí puedo decirte es que date tiempo. No hay por qué tener prisa por definir qué quieres hacer, qué es lo que te importa a ti y qué es lo que para ti es importante. A veces pareciera que cuando hay 2 personas en tu vida, forzosamente tendrías que optar por una o por la otra. Porque existe también la opción de ninguno. Es decir, de darte un tiempo y un espacio para poder pensar con claridad y poder evaluar con cierta distancia de ambos qué es lo que quieres. No siempre tenemos que escoger a una de las 2 personas. A veces simplemente podemos darnos un tiempo para ver qué sigue. Este segundo chico que apareció en el escenario, si de verdad le importas y de verdad está interesado en ti, podrá esperar y demostrar que si le interesas en serio, esperará a ver qué pase contigo. E irá viendo y surgirá más adelante otra vez acercándose para saber si tú le das oportunidad o no. Y con este primero, creo que yo haría una distinción, y es, las relaciones siempre empiezan con altos grados de interés. Es decir, lo detallista, los dulces, las cartas, las flores, siempre son parte de un inicio en las relaciones. Pero después llega la parte más cotidiana, la parte en la que ya nos conocemos, y ese tipo de cosas tienden a disminuir. Y aparecen un poco los defectos, aparece un poco aquello más cotidiano, en donde empiezan a darse esto que tú señalas como más o menos 4 situaciones, en donde a partir de que esas cosas se dan, empiezan a poner a prueba las relaciones para ver si de verdad las vamos a poder superar y si de verdad vamos a poder estar más allá de lo que acontece. Y cuando eso lo superamos,
las relaciones empiezan a fortalecerse. Quizás esta parte en donde me dices, yo he sido la que le pregunto cómo está, la que tiene esta iniciativa por buscarlo, te diría, a lo mejor bájale un poquito a eso para ver cuánto tiempo pasa sin que él te salude, sin que él te pregunta cómo estás, sin que él te busque, para ver qué tanto se enfría la relación, porque así como solita fue subiendo el tono, que tú dices, a lo mejor solita se apaga, porque nunca hubo nada de palabra en donde hubiera una declaración. Sin embargo, la situación como tal decía que ustedes andaban. Y si la relación se termina apagando, pues tú te darás cuenta que en verdad a lo mejor ya no hay nada entre ustedes, y entonces tendrás que hacer un poquito el duelo de eso, por doloroso que sea, y quizás el que no hayan hablado nunca de somos novios, sí puede haber una plática en donde sea, pues, ¿qué significa esta distancia que se ha dado entre nosotros? Y ahí sí puede haber una conversación. Valóralo, pero no te dejes precipitar por alguien más que se está acercando y que lo que te dé miedo es quedarte sin nada. Porque eres joven y todavía te falta camino por recorrer. Mi hija de 9 años ya no quiere ir a la escuela. Por las mañanas la despierto para llevarla y comienza a llorar. Por las noches dice que le da miedo, que no puede dormir, que le deje la luz encendida. Esto pasa desde el regreso de las vacaciones de Semana Santa. He hablado con ella para saber por qué no quiere y me dice varias versiones. Que los compañeros le pegan, que el ruido la aturde, que no le gusta la música, etc. La llevé con una psicóloga para que le ayude. Lleva 3 sesiones, pero no veo ningún cambio. La psicóloga me dice que su diagnóstico es ansiedad por separación y que cuando ella esté lista, querrá regresar a la escuela. Ya intenté de varias maneras que regrese, incluso con regaños y nalgadas, pero solo llora y me dice que ella quiere estar en casa y no salir. ¿Qué puedo hacer, doctora? Me preocupa que el ciclo escolar avanza y ella no quiere realizar ninguna actividad escolar, ni siquiera en casa. A mí lo que me preocupa es que la estén dejando sin ir a la escuela. Eso es lo que me preocupa, porque en la medida en la que no vaya a la escuela, menos va a querer ir a la escuela. Y me sorprende mucho que haya colegas que digan que solito se le va a pasar. Vamos a ver algo aquí, porque tampoco quiero que me malentiendan. ¿Vamos a ignorar lo que le está pasando a tu hija? No, no lo vamos a ignorar. Lo vamos a atender, pero no esperando sentados a que ella quiera ir a la escuela. Tampoco pegándole, tampoco a regañadas. Simplemente necesitamos que vaya a la escuela. Aquí el tema es, tenemos que indagar qué está sucediendo. Hay que preguntar en la escuela qué está pasando. Comentar con la maestra o el maestro, no sé qué es lo que tenga, pero hay que hablar de esto que ella platica, que le pegan, si ha mostrado señales de que el ruido la aturde, qué pasa con la música en el sistema escolar, si ha notado cambios la maestra de lo que pasó previo a la salida de vacaciones de la escuela y en el regreso de las vacaciones, si tú habías notado algo antes de esto, si es la primera vez que ella muestra esta resistencia al tema de la escuela. ¿Qué pasó durante las vacaciones? ¿Salieron? ¿Fueron a algún lugar? ¿Ella fue a algún lugar de vacaciones y tú te fuiste a otro lugar de vacaciones? ¿Le diste permiso de que fuera a las vacaciones a casa de no sé, de primos? ¿Alguna situación que pudiera ayudarnos a tratar de investigar qué cambio hubo? Si siempre ha sido así, es única hija, hay hermanos, en fin, necesitamos conocer el contexto, porque acuérdense que lo que los niños pueden mostrar como síntoma de una situación, a veces refleja otra problemática. Y eso lo necesitamos investigar abriendo el contexto de lo que está sucediendo.
Pero no podemos hacer que simplemente tu hija no vaya al colegio, porque esto va a ir generando problemas adicionales en lo que está sucediendo. Tiene que haber consecuencias, pero no descartando lo que está pasando. Es decir, indagamos la problemática, pero también tiene que haber consecuencias por no ir a la escuela. Y no sé si van a una escuela privada o pública, pero necesitamos la cooperación por parte de la escuela para poder ayudar a que esto se modifique. Porque si esto pasa ahorita, termina el ciclo escolar y entonces, iniciando el nuevo ciclo escolar, ¿qué va a suceder si sigue diciendo que ella no quiere ir? Regresando, en el siguiente segmento vamos a hablar de lo que es la ansiedad de separación y cómo se resuelven los temas de ansiedad de separación. Aquí se están juntando dos cosas: no querer ir a la escuela, pero también temores nocturnos. Y esto seguro es resultado de algo. Como decíamos en el segmento anterior con el correo electrónico de esta mamá, que la niña de 9 años no quiere ir a la escuela, y la psicóloga le dijo que es ansiedad de separación, que ya solita querrá ir. Miren, la ansiedad de separación es como nerviosito que se siente cuando nos vamos a separar, aunque sea por momentos o por horas, de alguien con quien sentimos un cierto apego. Los niños chiquitos, por ejemplo, cuando van a empezar a ir a la escuela por primera vez, ese llanto que presentan cuando los dejamos y nos despedimos de ellos y vamos a regresar 3 horas después, ese llanto es ansiedad de separación. También lo sentimos los papás cuando los dejamos por primera vez, y se hace más evidente cuando los dejamos por primera vez y esperábamos que lloraran y nos dicen adiós felices de la vida y decimos, ¿cómo? ¿No le importa dejarme? ¿No? ¿Separarse de mí? Bueno, eso es un poco de ansiedad de separación. Todas las personas lo tenemos, pero aprendemos en la vida a manejarlo. ¿Lo sientes? Ustedes me dirían, no, pero ¿cómo si ya somos adultos? No, lo tenemos. Cuando estamos acostumbrados a que la pareja suele llegar del trabajo entre 7 y 8 y dan 8 y 5 y decimos, pues, ¿qué habrá pasado? Y nos estamos asomando al teléfono para ver si nos avisa que está atorada o atorado en el tráfico, que salió más tarde, que esa inquietud es ansiedad de separación. Nos pasa con los hijos cuando empiezan a salir solos, van a la fiesta y no nos podemos quedar dormidos porque estamos con el pendiente. Es ansiedad de separación. El tema es que cuando empiezan a salir y siempre regresan, y regresan bien, y regresan a la hora que dijeron, la pareja, nosotros, en fin, esa ansiedad de separación se va tranquilizando porque la rutina le va diciendo tanto al niño que dejamos en la escuela como al esposo o la esposa que siempre llega a tiempo en el horario que tenemos previsto, como los hijos que llegan bien, se nos va tranquilizando porque decimos, no, siempre llega, cumple, ¿no? Los niños se van quedando súper tranquilos en la escuela porque papá y mamá o el que vaya por ellos le cumple y siempre está a tiempo. Pero si alguien se sale de eso, de repente se siente la ansiedad otra vez porque los niños ven que los demás niños ya fueron recogidos, van quedando poquitos y como que no aparece quien tuvo que venir, y entonces, aunque están seguros porque están en la escuela, porque están los maestros, porque nadie los va a dejar completamente solos, la ansiedad se empieza a despertar. Eso es la ansiedad de separación. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de esta pequeña de 9 años que de pronto no quiere ir a la escuela porque tiene ansiedad de separación y seguimos respetando no llevarla? La ansiedad de separación no se va a calmar nunca porque tiene temor a separarse de mamá
queremos que se le baje, se le reduzca, se le vaya quitando la ansiedad de separación hasta donde es posible, pues no se le va a quitar porque no la estamos llevando, y la ansiedad de separación se va a ir tranquilizando en la medida en la que llega la hora de la salida y mamá regresa por ella. Y entonces, con el paso de los días, se va dando cuenta que no pasa nada. Mamá regresa por ella todos los días y, por lo tanto, en la medida de lo posible, se va tranquilizando la ansiedad de separación porque comprueba por sí misma que no pasa nada. Lo mismo en la noche. Le podemos dejar una luz prendida, acompañarla en lo que se queda dormida, pero cada vez que pasa una noche completa, despierta y mamá está en casa, se da cuenta que no tiene nada que temer porque mamá no se le fue a ningún lado. Esa ansiedad de separación se va aprendiendo a corroborar que no pasa nada porque una vez que la atravesó, no que la evitó, que la atravesó, vio que no pasó nada, mamá está ahí. Pero si no la atraviesa, se le refuerza que no debe separarse nunca físicamente de mamá. Así es que esta pequeña tiene que ir a la escuela y pasar ese día en la escuela para darse cuenta que mamá siempre regresa por ella y que está en un lugar seguro. El problema que te voy a platicar hoy consiste en que hace 5 años quedé yo viuda. El problema es que ahora hace 2 años apareció una persona otra vez en mi camino. Él es menor que yo, 12 años, pero el problema es que mi hijo mayor y mi mamá no quieren que vuelva a rehacer mi vida. Mi pregunta es, ¿estoy mal yo o qué debo de hacer? Porque me dijo mi mamá que si yo me juntaba con él, ella se iría y mi hijo se iría de la casa. ¿Qué debo hacer? Mira, de manera muy simplista, así como lo planteas, no tiene razón tu mamá. Tú tienes todo el derecho del mundo de hacer tu vida. El tema aquí es que entran muchos factores. Primero es la edad de tu hijo. ¿Qué edad tiene? Y hasta qué momento tienes tu responsabilidad en donde la prioridad tiene que ser tu hijo. No para que no rehagas tu vida, ojo, pero sí para que tengas y continúes la responsabilidad que tienes con él. Segundo, no quieren que rehagas tu vida, y aquí estoy hablando de tu mamá, y si tu hijo es mayor de edad, y no estoy hablando de los 18 años, estoy hablando de los 21. En términos generales, o por esta pareja que tienes. Y tampoco lo digo por la diferencia de edad. Lo digo por el tipo de persona que es él, por las características que han visto en él como persona. Porque a veces dejamos las cosas muy generales como me las estás planteando. No quieren que rehaga mi vida, pero a lo mejor si yo me sentara a platicar con tu mamá, describiría características de esta persona que tú no estás viendo en su verdadera dimensión y tu mamá te lo está diciendo, no como una mamá sobreprotectora, sino como una mamá que considera que este hombre no es una persona responsable, que sería una persona apropiada para que tu hijo lo tenga como un modelo en casa, y que solamente estás tú, digamos que cegada ante ciertas características de él, y que entraría a vivir a la casa en donde entiendo vive tu mamá también, y no sé si la casa es de tu mamá o es una casa
tuya en donde vivías con tu marido, del cual ya falleció. Porque si la casa es de tu mamá y lo único que pasaría es que este hombre, 12 años más chico que tú, se vendría a vivir con ustedes, o este hombre te está ofreciendo que tú y tu hijo se vayan a vivir con él y él se haría cargo de gastos, aportaría y sería un hombre responsable que te está ofreciendo una situación de igualdad, como sería pues, lo que sucede en las relaciones de pareja. Si solamente es un tema que tiene que ver con la diferencia de edad, que es la que no le gusta a tu mamá, bueno, pues creo que hay que buscar razones para, de alguna forma, poder llegar a un acuerdo y hablar de una manera más civilizada con tu mamá. Insisto, el tema de tu hijo, importa mucho la edad y quizás dar un poco más de tiempo, porque lo que tú me dices es, llevo 2 años ya de relación, o sea, rehacer tu vida ya lo hiciste. Nada más están en un proceso en este momento de noviazgo y la forma de, perdón por la repetición, pero formalizar la relación es la que a lo mejor pues habría que llevar un poco con más cuidado. Insisto, en lo general ya rehiciste tu vida y tu mamá no tendría por qué oponerse porque ya eres una mujer de edad que está en condiciones de poder tomar decisiones. Pero pues ¿qué es lo que no le gusta? ¿Y de qué se trata? Porque además este hombre, si tu mamá vive contigo, pues entraría a vivir con ustedes, incluyendo a tu mamá. Así es que pues espero haber dado un poco más de información que sí podría hacer la diferencia. Fíjense que una de las cosas que tenemos que aprender es que no debemos de hablar mal de nuestro ex. Hay mucha gente con la que se puede hablar mal del ex, mucha. Los hijos no. Porque para los hijos, papá y mamá son su mundo. Papá y papá, mamá y mamá, no importa qué tipo de familia sea. Si es homoparental, el tema es que no se debe de hablar del otro miembro de la pareja al que dejamos, por enojados que estemos. No se debe de hablar mal, porque para ese niño, para ese adolescente, el otro es una figura de apoyo, le es importante, y aun cuando ese otro haya desaparecido de la vida y se haya ido, no sabemos cuándo va a regresar. Y si tiene que hacer un duelo en relación a esa persona, tenemos que esperar que el duelo esté limpio, no influenciado por la persona que se quedó. Así es que, perdón, hay que tener mucho cuidado. Tenemos amigos, tenemos hermanos. No hay que hablar mal con los hijos. Y esa parte es bien importante. Ay, perdónenme. Si somos los abuelos maternos, no hablen mal del que fue yerno. Y lo mismo al revés. Están lastimando a sus nietos. Y ahí es donde se demuestra el amor que les tenemos. Cuando respetamos a esa otra persona que es importante, en esos a los que decimos que adoramos. Y bien, llegamos casi al final del programa y recuerden que empezamos esta semana diciendo y hablando sobre los procesos. ¿Te propusiste algo? ¿Pensaste algo con respecto a los procesos, el proceso o los procesos en los que hayas pensado? ¿Cómo y de qué manera? Y si no, bueno, pues piénsalo ahora. Y mañana platicaremos un poquito sobre esto.
Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo, que tengan una linda tarde. Prepárense para el agua porque ya ven que esta semana ha estado lloviendo en algunas zonas de nuestra ciudad. Así es que, hasta mañana. Audiocentro.